11, versículo 32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Repite conmigo eso: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Amén. Este mensaje que te quiero transmitir fue un mensaje y una palabra que a mí Dios me ministró ayer. Por lo regular, cuando mencionaba esta cita, la mencionaba para motivar y decirte: hey, mira, ¿y qué más digo yo si te hablara de Sansón, de Jefté y de todos esos grandes hombres de Dios, de la fe, que conquistaron reinos y alcanzaron promesas? ¿Verdad? Dios puso promesas en ellos y por la fe las alcanzaron. Pero al leer esta cita el día de ayer, wow, me encuentro con esta palabra que dice: y sacan fuerza de su debilidad. Y se escucha así como que medio raro, ¿no? ¿Cómo vas a sacar fuerza si te sientes débil? ¿Verdad que está medio raro? Bueno, estos grandes hombres de la fe alcanzaron esas promesas de parte de Dios, cumplieron los propósitos de Dios, pero no fue sencillo. Pasaron por momentos de debilidad. ¿Sí? Sansón, Jefté, Barak, todos esos grandes hombres de la fe pasaron por momentos de debilidad, por momentos difíciles. Pero lo más extraordinario que nos dice la palabra es que por la fe ellos sacaron fuerzas en medio de la debilidad. Cuando más débiles se sentían, por medio de la fe ellos se fortalecieron. Por medio de la fe. La fe es un don de Dios. La fe es poder de Dios. ¿Lo crees? La fe es poder de Dios. Y es por medio de la fe que tú te vas a fortalecer cuando te sientas débil. Es por medio de la fe que estos grandes hombres alcanzaron las promesas. Que aunque se presentaran situaciones en su vida, por medio de la fe, que es poder de Dios, ellos se fortalecían. ¿Pero por qué el poder de Dios? Porque es por medio de la fe que tú oras por una persona y está enferma y es sanada. Porque es por medio de la fe que tú declaras que algo queda ordenado cuando está desordenado, o cuando algo está torcido. Es por la fe que eso tiene que quedar enderezado. ¿Amén? Y aún los muertos tienen que recobrar vida, porque la fe es el poder de Dios. La fe te va a dar fuerzas cuando tú más te sientas cansado. En el caminar con Dios, en tu casa, en tus relaciones, es la fe lo que te va a fortalecer. Por la fe estos hombres recibieron fortaleza. Y nos habla de Barak. ¿Conocen a Barak? Débora. Fueron jueces. Y estudié el personaje y dice que ellos estaban luchando contra un ejército que los quería derrotar, conquistar. Dice que Barak solamente eran 10,000 contra millones. ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces tú has tenido una lucha gigante en tu vida y piensas que pues, tú estás muy chiquito, ¿no? Y el problema está bien grandote y te sientes débil? Pues dice que él, en medio de esa debilidad, en medio del temor, se fortaleció. Amén. Porque creyó en Dios. Porque creyó que el que iba a estar peleando no iba a ser él, sino iba a ser Dios. Cuando la fe
También nos habla de Jefté. Jefté es igual. Jefté también estaba pasando por una guerra. Y me llama mucho la atención porque Jefté le dice a Dios, lo reta de esta manera, le dice: Dios, tú nos das la victoria hacia los amonitas, yo te voy a ofrecer lo primero que salga de mi casa cuando llegue a mi casa. Y Jefté llega con la victoria, bien derrotado a los amonitas, y llega a su casa y lo primero que sale es su hija, con panderos, y bailando, y cantando, y celebrando la victoria. Imagínate cómo se sentía Jefté al saber que había hecho un voto con Dios y ahora tiene que entregarle a su hija. ¿Te imaginas lo que es entregar tu hija? Dios lo hizo. Dios entregó a su hijo por ti y por mí. Amén. Aleluya. Y nos habla de David y de Sansón. David, el pastorcillo de ovejas, el rey de Israel, el ungido, el que tenía el corazón conforme a Dios. No toda la vida fue el David, el rey, el que entonaba alabanzas con su arpa, sino que pasó por un momento de debilidad en su vida. Dice que el pueblo fue a la batalla y a la guerra y él se quedó en su palacio y pecó. Tomó una mujer que no era su mujer. Pasó por un momento de debilidad. Y él decía a Dios: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y la palabra nos dice que él se fortaleció porque su fe estaba puesta en Dios. Porque es por la fe que tú te vas a fortalecer en medio de la debilidad. Y encontramos otro personaje en la Biblia, y es la mujer que tenía flujo de sangre. Esa mujer tenía 12 años con ese problema. 12 años en la que iba con los médicos, iba con personas importantes, porque ella tenía un problema, una enfermedad, le dolía. 12 años en esa situación. Y fue la fe y el poder de Dios la que trajo un milagro en su vida. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por donde estaba ella, y entre la multitud ella tuvo que aventar a la gente y meterse y tocar el borde del maestro. Y en el momento en el que tocó el borde, activando su fe, el milagro sucedió. El milagro sucedió. Ya no había debilidad, había fortaleza, había un milagro, porque cuando tú activas tu fe, el cielo y la tierra se unen y milagros empiezan a suceder. Amén. Es la fe lo que te va a fortalecer en los momentos de debilidad. El ciego Bartimeo, años siendo ciego, no poder ver, no poder trabajar, no poder hacer absolutamente nada, y todavía levantarse cada mañana y que alguien le dijera: el ciego Bartimeo, etiquetándolo con una grandota etiqueta: tú eres ciego. ¿Sí? ¿Cómo se sentía? Que cada mañana cuando se levantaba, él decía: oh Dios, ojalá que me levante mañana y pueda ver. Y levantarse y darse cuenta que no puede ver absolutamente nada. Todavía escuchar que las personas lo están criticando y le están diciendo: el ciego Bartimeo. Momentos de debilidad, momentos de tristeza, de depresión, de soledad. Pero un día Jesús iba pasando por su ciudad también. Jesús siempre llega en el momento indicado, nunca llega tarde. Jesús llegó a ese lugar y Bartimeo gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía: cállate, ciego.
fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él tenía fe. Y él sabía que Jesús, era el único que podía traer un milagro. Era el único que podía abrir los cielos y derramar un milagro. Bartimeo pudo ver. Dice que después lo quiso seguir y le adoró. Pero ¿qué te quiero decir con todos estos ejemplos? No te quiero revolver. Te quiero decir que cuando más te sientes triste, cuando más estás pasando por un momento de debilidad y no entiendes cuál es la situación en tu vida, y no entiendes por qué te está pasando eso, ¿sí? Somos jóvenes, estamos chamacos, ¿verdad? También hemos pasado por muchas cosas, pero a veces pasamos por cosas que no entendemos, y a veces somos de doble ánimo, a veces estamos felices y a veces estamos tristes, y a veces estamos apasionados por Dios, y a veces decimos, wow, me cae para Cristo, y predicamos, y de repente estamos desanimados y ni sabemos por qué. Nos sentimos débiles y entra la tentación en nuestra vida, y tenemos tentaciones. ¿Sí? Nos sentimos débiles. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decirte que cuando más te sientas débil, cuando no entiendas el porqué de las cosas, activa tu fe. Cree, ten fe. Es por la fe que tú y yo somos salvos. Es por la fe que tú y yo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es por la fe que tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero. Es por la fe. La fe es poder de Dios, te fortalece en los momentos de debilidad. Pablo lo decía. Pablo estaba pasando por aflicción, por momentos difíciles. Tenía un aguijón, le decía, Señor, quítamelo. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi amor. Bástate que yo ya hice un milagro en tu vida, yo ya te salvé. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu problema, porque a través de esa circunstancia por la cual tú estás pasando, su nombre va a ser puesto lo más alto. Amén. Bástate de mi gracia. Hay debilidades en nuestra vida. Tal vez tú te sientes débil en la relación con tus padres, porque tal vez has perdido el respeto. O tal vez te sientes débil en la relación con tus amigos, o en la relación de noviazgo. O te sientes débil en otra área de tu vida. Déjame decirte que no hay debilidad que la fe y que Jesús mismo no pueda fortalecer. No hay circunstancia en tu vida que Dios no pueda fortalecer. No importa cómo te hayas caído, o en qué momento te caíste, o en qué pecado te caíste, Dios te quiere fortalecer. Y aunque no entiendas, dice la Biblia que todas las cosas obran por bien a los propósitos fuimos llamados, a los que amamos a Dios. Tal vez es tu ministerio, tu liderazgo. ¿Te sientes débil? Fortalécete. Ten fe en el que te salvó. Ten fe en el que te transformó. Ten fe en el que murió en una cruz del Calvario. Él te va a fortalecer, muchacho. Él te va a fortalecer. Hay una joven que a mí, yo la admiro demasiado, porque le han pasado muchas cosas en su vida últimamente. Enfermedad ha querido entrar en su cuerpo, situaciones difíciles en sus pensamientos. Y yo platico con ella, y ella es para que estuviera triste y desanimada, y ella está con una convicción tremenda, fortalecida. Amén. Porque ella tiene su fe en el que hace las cosas posibles, en el que soluciona, el que nos amó primero. Amén. ¿Sabes? Quiero concluir con esto.
Había un valiente de David, se llamaba Sama. Dice la Biblia que Sama se encontraba en el campo, un campo de lentejas que él había creado, que él había trabajado. Cada día trabajaba en ese campo y de repente los filisteos llegaron a querer atacarlo. Quiero llegar a atacar y conquistar el pueblo de Israel. Los filisteos eran un pueblo que se dedicaba a querer conquistar, a querer robar a las mujeres, a querer robar lo que habían sembrado. Dice que los filisteos llegaron a ese lugar. Sama estaba trabajando en la tierra y el pueblo estaba por todos lados, niños corriendo, personas cocinando, no sé, personas ahí acostados, no sé, jugando fútbol, qué sé yo. Ahí estaba el pueblo de Dios, era un pueblo alegre. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Pero de repente llegaron los filisteos a querer derribarlos, llegaron los filisteos a querer conquistarlos. Y Sama dice que llegaron los filisteos y el pueblo se llenó de temor. Era un pueblo que de gozo se convirtió en debilidad, un pueblo débil, y el pueblo huyó. Salieron corriendo porque los filisteos llegaron. Pero sabes, Sama, en medio de la debilidad del pueblo, en medio de la condición en la que se encontraban, estaban los filisteos en ese lugar. Llegaban con armas, llegaban con fuego, llegaban carros y carros a querer conquistarlos, y la situación era difícil y complicada porque el pueblo estaba huyendo. Y Sama se levanta en fe, saca su espada y vence a los filisteos. Sama se fortaleció en medio del temor. Sama se fortaleció en medio de la debilidad, porque sabía que no era él el que estaba luchando contra miles y miles de filisteos, porque sabía que era la presencia de Dios y era Dios mismo el que estaba dando la victoria, el que estaba derribando a cada filisteo, porque venían muchos y se les unían por aquí, se les unían por allá, y él era solamente un hombre. Y fue su fe, fue su convicción en Dios la que le dio la victoria al pueblo de Israel, porque un solo hombre se fortaleció en medio del temor y de la debilidad. Aunque fueran miles y miles de filisteos, Dios les dio la victoria en esa tarde. Y sabes, aunque se presenten miles y miles de problemas en tu vida, aún un ejército se ponga delante de ti y te diga: tus sueños no se van a cumplir, los anhelos de tu corazón no se van a cumplir, y te quiera debilitar, aún se levante el mismo diablo contra ti, Dios te va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Él nos va a fortalecer. Y sabes, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Sino con su Santo Espíritu que nos va a fortalecer en medio de la debilidad. Así que si tú te sientes débil, fortalécete. Ten fe en el que te salvó. Ten fe en el que te escogió. Ten fe en el que te sanó. Ten fe en el que te escogió desde el vientre de tu madre, el que te formó, el que creó los cielos, el que creó la tierra. Ten fe en el Cordero de Dios. Ten fe en la rosa de Sarón. Ten fe en el sol de justicia. Ten fe en la estrella resplandeciente. Ten fe en Cristo. Amén. Ten fe. Aunque no lo entiendas, de verdad te lo digo, aunque no lo entiendas, aunque digas ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi papá? Lo estoy sintiendo, no sé quién sea. ¿Por qué a mi papá? ¿Sí? Y eso te quiere debilitar. Y eso haga que tu relación con Dios se apague. Y a veces has dicho: ya
Dios, ya no puedo con esto, ya te sigo, te busco, me siento débil. Ese mensaje es para ti. Dios te dice: yo te fortalezco. No pierdas tu fe ni tu visión. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo y yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar nuevas fuerzas. Yo te voy a levantar cada mañana. Ya no te vas a levantar triste. Ya no te vas a levantar desanimado ni desilusionado. Dios ha puesto una esperanza en ti. Cree, ten fe. Ten fe. Dios está buscando a una generación que tenga fe. No una generación débil. No una generación que no alcance propósitos. No, yo no quiero llegar a ser adulto y que las personas digan: tu generación fue una generación débil. Yo quiero que cuando yo sea adulto y llegue a una edad avanzada, me digan: wow, tu generación fue una generación valiente, fue una generación que le creyó a Dios, fue una generación que se levantó y impactó, fue una generación que alcanzó, que conquistó. No fue una generación débil, fue una generación valiente que arrebató el reino de los cielos. Que cuando estemos allá arriba nos digan: hey, Esteban, pasa el gozo de tu Señor. Hey, espera, tu generación fue una generación valiente, porque supiste creer a Dios en medio de la debilidad. Porque cuando tu vida no tenía sentido, te sentías muerto, Dios te dio vida y fuiste parte de esa generación. Amén. Así como están sentados, cierra tus ojos. Vamos a administrar, vamos a retirar. Cierra tus ojos. Espíritu Santo va a empezar a administrar en ese momento. Dios, espero que tu palabra haya cumplido el propósito por el cual me enviaste. Ahora, Dios, pido que tu presencia nos abrace. Pido que tu gloria, Señor, nos abrace, nos fortalezca. Espíritu de Dios, fortalécenos. Danos fuerza, Señor, en medio de la debilidad.